Buenos días, amada iglesia. Buenos días, amigos. Después de vivir este tiempo bonito alabando al Señor, exaltando su nombre y presentando nuestra ofrenda de adoración y de honra para Él, vamos a introducirnos en la meditación de la palabra de Dios. Gracias al Espíritu Santo que está con nosotros, Él vive en nosotros y nos permite disfrutar de estos tiempos tan lindos, aún desde nuestras casas. ¿Hasta cuándo? Esperamos en el Señor. Ya viene un tiempo precioso en el que vamos a disfrutar lo que seguramente hemos añorado durante un año ya. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias por este precioso día, por este momento que nos regalas para hacer culto a ti y también para disfrutar de tu palabra. Espíritu Santo, trae a nuestros corazones, a nuestra vida, las Escrituras, el mensaje de Cristo para nosotros hoy. Regálanos tu palabra que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Gracias, amado Espíritu Santo, porque vas a hablarnos a todos. Aceptamos tu palabra porque la amamos. Bendito sea nuestro Dios por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartirles hoy lo he titulado Los conflictos que produce la conversión a Jesucristo y al Evangelio. Los conflictos que produce la conversión a Jesucristo y al Evangelio. Vamos a leer las palabras del Señor Jesús escritas en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aunque la Biblia llama a Jesús príncipe de paz, y maravillosamente nosotros lo proclamamos al mundo, a Jesucristo como el príncipe de paz, también hay una realidad, y es que por causa del Señor, de nuestra conversión a Cristo, por causa de nuestra decisión, ayudados por el Espíritu Santo, de creer a Dios, de abrazar el Evangelio, vamos a tener, o hemos tenido y tendremos, conflictos. Conflictos con el mundo, con este sistema corrupto, malo. Conflictos con la gente que no cree a Dios, que no teme a Dios. Conflictos con nuestra familia. Conflictos con muchas personas. Son dos realidades importantes que vamos a ver en esta mañana. Una, Cristo es nuestra paz. Y lo otro es que por causa de Cristo, seguramente vamos a sufrir. Toda persona, al inicio de su conversión a Cristo y por causa de Él y del Evangelio, sufre en un grado pequeño o grande persecución, rechazo, burla, crítica y menosprecio. El Señor Jesús dice que por causa de Él, el cristiano puede experimentar choques y conflictos con su familia no creyente al Evangelio, con sus amistades, con sus amigos no creyentes al Evangelio. También nos advierte que en esas circunstancias debemos decidir amar a Cristo más que a ellos, amar a Cristo más que a nosotros mismos, amar a Cristo más que a todo en la vida. Si lo hacemos, somos bienaventurados, somos dignos de Él. Si no lo hacemos, no somos dignos del Señor. Jesús advirtió a sus discípulos de esta manera acerca del conflicto que se produce por seguirlo a Él.
Lo escribe Juan en el capítulo 16, el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo les digo, yo les hablo, les digo estas cosas para que entiendan que si están conmigo, yo les doy paz. Ustedes van a disfrutar de tranquilidad, de sosiego, de paz completa en la vida. Pero mientras estén en este mundo, les estaba diciendo el Señor a los discípulos, nos está diciendo el Señor a nosotros hoy, mientras estén en este mundo, van a sufrir aflicción, dolor, persecución, enemistad, conflictos, por causa de mí, decía el Señor, por causa de Él. Pero luego dijo, pero confíen, yo vencí todo ese mundo, yo vencí toda esa aflicción, todo ese dolor. Aleluya. Eso es lo que significan las palabras del Señor Jesús que leímos al principio. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La verdad es que no existe una vacuna que nos inmunice de estas experiencias dolorosas por causa de Cristo. Pero sí existen maravillosas promesas para quienes soportamos la prueba, la tribulación, la aflicción, para quienes sorteamos estos conflictos que se presentarán en la vida, confiados en el Señor. Hay maravillosas promesas para quienes resistimos, permanecemos y nos mantenemos firmes en Cristo Jesús. Leamos Mateo 5, 10 al 12. El Señor Jesús dice así: bienaventurados, esta palabra es hermosa, significa dichosos, privilegiados. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Continúa diciendo el Señor Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son maravillosas promesas que se cumplen todos los días en los hijos de Dios, en los que experimentamos este tipo de aflicciones. Bienaventurados, dijo él, gócense, alégrense. Hay un galardón grande para todos aquellos que por mi causa y la predicación de mi palabra son perseguidos. Dijo, alégrense y tengan su confianza en el Dios eterno y glorioso. Dicha persecución que aunque la experimentamos a través de personas, las cuales pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos y también de parte de enemigos del Evangelio, dicha persecución es auspiciada y alimentada, sustentada, motivada por Satanás. Yo creo que personas naturales, con un sentido común de las cosas buenas y justas, no persiguen el Evangelio. Pero como hay un enemigo del Evangelio, un enemigo de Cristo, un enemigo de Dios, un enemigo de la iglesia, de los cristianos, que es Satanás, pues Satanás usará a la gente y los motivará para que vengan en contra de la iglesia, para que vengan en contra del Evangelio de Jesucristo, para que vengan en contra de los que predicamos el Evangelio de Cristo, queriendo impedirnos vivir a Cristo y hacer esta tarea maravillosa del anunciar el Evangelio y el reino de Dios. El diablo está empeñado en hacernos la vida imposible para que volvamos atrás, para que renunciemos
al propósito de Dios de la predicación del Evangelio, para que abandonemos el Evangelio. Él está empeñado, pero nosotros lo vamos a resistir firmes en la fe. Así nos lo enseña la palabra de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos escribe esto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es el adversario? Satanás. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice Pedro? Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien puede devorar, hablando de la iglesia de Cristo. Él va a generar persecución, él va a generar conflictos, él va a provocar que la gente sean enemigos del Evangelio y de nosotros. Pero dice el apóstol Pedro, resístanlo, firmes en la fe. Y estar firmes en la fe significa no volver atrás. No desistir del propósito de ser cristianos y de proclamar el nombre de Cristo a este mundo. Firmes en la fe. Pero nos dice algo también. En todo el mundo, en todas las naciones de la tierra donde está la iglesia del Señor, donde hay predicadores, donde hay misioneros, hombres y mujeres que proclamamos el Evangelio, allí van a ver este tipo de problemas. En todo lugar, los hermanos experimentan estos padecimientos. Leamos Apocalipsis 2:10. Le dice el Señor a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una advertencia. Hay un mensaje del Señor dado a la iglesia. No temas. Satanás se va a encargar de usar gente para que ustedes sufran por mí y por la predicación del Evangelio. No teman. Y aunque sean probados, y aunque sean maltratados, y aunque sean burlados y perseguidos y puestos en la cárcel, tranquilos. Dice, sean fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Dice el Señor, yo tengo la corona de vida para los que son fieles y triunfan hasta la muerte. La Biblia nos advierte que viviremos circunstancias críticas en las que nuestra fe y amor por Cristo van a ser probados. Desde el mismo inicio de nuestra vida cristiana vamos a ser probados por nuestra fe, nuestro amor, por el Evangelio de Cristo, por nuestra fe y nuestro amor a Dios y por la predicación del Evangelio. Vamos a experimentar muchos conflictos. Sabiendo esto, estamos preparados, estaremos preparados y nada nos va a tomar por sorpresa. Confiaremos en la preciosa ayuda del Espíritu Santo. Él nos dará su poder, su autoridad, para que podamos resistir al diablo y triunfar sobre todas estas experiencias que a veces se tornan muy dolorosas. ¿Qué quiero que veamos ahora? Veamos los diversos conflictos que se presentan por causa de haber creído al Señor Jesús, de caminar con Él, de seguirlo, de leer la palabra y de proclamar el Evangelio a la gente. Veamos estos diversos conflictos. Conflicto número 1. La fe en Cristo el Señor separa al creyente de la gente que no teme a Dios. Lo separa del mundo. Cuando decidimos creer al Señor, se lleva a cabo una separación. Estoy hablando espiritualmente. Somos separados por Él del mundo. Somos separados por Él de la gente que no cree a Dios, que no tienen a Cristo en su corazón, que no aman el Evangelio. Recibamos entonces
¿Qué nos dice la palabra al respecto? La segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 6, verso 15, dice así. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pablo está diciendo, ¿hay alguna buena relación entre Cristo y el diablo? ¿Hay alguna buena relación espiritual entre el creyente y el no creyente? La respuesta es no. Esta experiencia de nuestra conversión a Cristo nos lleva a romper toda comunión con las obras de las tinieblas, con el pecado, con la gente que insiste en pecar y pecar y pecar, con las personas que no temen a Dios. Las personas que no conocen ni temen a Dios pecan deliberadamente. Esa fue nuestra experiencia antes de ser cristianos evangélicos. Y si tenemos una estrecha amistad con esas personas, podríamos terminar andando en sus sendas otra vez. Hay una separación definitiva del creyente con los no creyentes, espiritualmente. Esta separación radica no en que los abandonamos a ellos, sino en que ya no participamos de sus obras y sus pecados. Esa es la separación. Esa es la ruptura que se genera. Podemos seguir viéndoles, convivimos con ellos, les servimos, les respetamos, pero ya no practicamos las cosas que antes hacíamos con ellos. Ya no vamos a donde antes íbamos con ellos. Ya no practicamos las obras pecaminosas que antes hacíamos con ellos. Ya no hablamos de los temas perversos, morbosos e injustos que antes hablábamos con ellos. Nuestra vida es una vida nueva. El Señor nos arrancó del mundo, nos liberó de la esclavitud del pecado. El Señor nos trajo a una comunión estrecha y hermosa con Él. Y aunque seguimos viéndonos, estudiando, trabajando y aún conviviendo con personas no creyentes al Evangelio, no los rechazamos. Los amamos, oramos por ellos, les bendecimos para que conozcan al Señor y al Evangelio, pero no vamos por sus sendas. No hablamos la morbosidad, la perversidad, la injusticia que ellos hablan. Ya no practicamos las obras que antes hacíamos con ellos. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Pero quiero decirles, eso es un conflicto. Hay muchos cristianos que no saben cómo manejar esto. Y es a lo que yo quiero llegar ahora, ayudado por el Espíritu Santo. Miremos las palabras, o escuchemos las palabras del apóstol Pablo, que fueron escritas en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué dice Pablo? A la iglesia, al cristiano, al creyente, le dice, no debes andar como andan los que no conocen a Cristo, los que no temen a Dios. Tu vida es nueva, dice Pablo. Hay una vida renovada por completo por la obra gloriosa del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Somos nuevas criaturas. Ya no vamos en la vanidad de este mundo como antes. ¿Cuál es la tendencia del mundo sin Dios? La injusticia, la pecaminosidad continua, la infidelidad, los vicios, la mentira, el engaño.
y tantas y muchas maldades. Esa es la vida del mundo sin Dios. ¿Cuál es la vida o cuál debe ser la vida del cristiano? Una vida transformada, una vida libre de esas tendencias, de esas obras pecaminosas. Y como ha habido una libertad gloriosa en la vida del cristiano, hay una separación espiritual. Encontramos en la iglesia del Señor mujeres cristianas que tienen esposos no cristianos. Hijos cristianos que tienen padres no cristianos evangélicos. Amigos convertidos al evangelio que tienen amigos no convertidos al evangelio. Ellos pueden seguir conviviendo, claro. La Biblia no nos separa de ellos. Seguimos trabajando con ellos, estudiando con ellos, llevando a cabo muchas cosas en esta vida con ellos. Pero ahora el cristiano es luz. Es luz en medio de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Las obras que practican los que no creen a Dios, los que no temen al Señor, los que no son cristianos evangélicos. Entonces, ¿habrá alguna comunión entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Por eso Pablo decía, ¿habrá alguna comunión entre Cristo y Satanás? ¿Entre el creyente y el incrédulo? Ninguna. Y se define bíblicamente como una separación. Aunque humana y físicamente podemos estar juntos, caminar juntos, pero no hacemos las mismas cosas. Unos aman el pecado, otros rechazamos el pecado. Unos aman la injusticia y los cristianos rechazamos la injusticia. Esa es la verdad. Y eso es conflictivo, pero yo los animo. Confiemos en el Señor que Él nos dará la sabiduría para vivir en este mundo y con las personas que no temen a Él de una manera tranquila y sencilla, pero marcando una diferencia notable. Somos luz en medio de las tinieblas. Esa clase de separación que se produce con el incrédulo cuando conocemos a Cristo y decidimos vivir para la gloria y honra de Dios es una realidad. Jamás ha existido acuerdo entre los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Leamos al proverbista, Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 19. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿A quién le está hablando? Al que camina con Dios, al que decide creer al Señor y vivir para su gloria. Le voy a repetir, a esa clase de personas, a usted y a mí, que hemos abrazado el Evangelio, que ahora somos hijos de Dios, que somos luz en medio de este mundo, este es el consejo. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Por tanto, debemos examinar nuestros corazones, porque si tenemos estrecha comunión con los que no temen a Dios respecto de esas obras, esa manera de pensar, de hablar y de actuar, podemos ser perjudicados. Y lentamente experimentaremos separación de Dios y de su palabra. Y vamos a terminar lejos del Señor. El Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos anhela celosamente y nos ayudará para que nuestra comunión con Dios sea mayor. Y mayor sea nuestra comunión con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia cristiana.
con la iglesia del Señor. Con ellos sí vamos muy lejos. Con la iglesia de Cristo, con nuestros hermanos, con aquellos que piensan, hablan, actúan como nosotros, hijos de Dios, conforme a la palabra de Dios, podemos convivir plácidamente. Podemos tener una comunión estrecha, porque a eso nos llamó el Señor a todos como iglesia, a amarnos los unos a los otros, a tener una amistad preciosa y una comunión especial dada por el Espíritu Santo, claro. Pero con aquellos que no temen a Dios, no existe esta clase de relaciones. Y esa es una realidad en la vida de todo cristiano, en la vida de la iglesia. Si usted está sufriendo este tipo de conflicto, descanse en el Señor, que aunque pierda amigos, aunque sea afectado por la crítica y la burla de personas no creyentes, aún dentro de su familia, el Señor le da una familia espiritual, una familia del Evangelio, que lo comprende, que lo ama. Tranquilo, usted sigue con su familia, creyente o no, pero usted confía en el Señor y lo ama a Él por sobre todas las cosas. Hay un segundo conflicto, y es este: la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación de la verdad que es Cristo, va a traer oposición, división, persecución y en algunas ocasiones producirá la muerte. Cuando llevamos a cabo la tarea de la Gran Comisión, predicando el Evangelio, proclamando la gloria del Señor, extendiendo el reino de Dios en este mundo y haciendo discípulos, vamos a encontrar oposición. Muy probablemente vamos a ser menospreciados, perseguidos, heridos o muertos. Basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. En él encontraremos testimonios especiales de las experiencias de los primeros cristianos, de los discípulos, de los apóstoles. Ellos fueron perseguidos. ¿Y cuál fue la causa? Fueron encarcelados. ¿Cuál fue la causa? Fueron asesinados. ¿Cuál fue la causa? Que ellos decidieron ser cristianos. Que ellos decidieron seguir a Cristo. Que ellos decidieron tener una vida nueva dada por el Señor, aceptar esa vida nueva. Ellos decidieron proclamar, anunciar, predicar el Evangelio de Cristo. Esas decisiones maravillosas que les dio la vida eterna, que les dio un estado placentero y maravilloso de la presencia de Dios en sus vidas, les ocasionó todo esto. Pero estuvieron muy contentos hasta el fin de sus vidas. La historia de la iglesia cristiana bíblica, también nos habla de las mismas experiencias de los cristianos en épocas muy recientes. Hoy día recibimos noticias de la persecución que se lleva a cabo contra la iglesia, contra los ministros del Evangelio, contra los misioneros, hombres y mujeres que están en las diferentes naciones de la tierra. Tenemos noticias que son perseguidos. Muchos templos han sido cerrados. Muchos predicadores han sido amenazados de muerte. Si predican el Evangelio, morirán. Si abren el templo para reunir nuevamente la iglesia, morirán. Si los encontramos evangelizando, morirán. O serán encarcelados. Todo esto se escucha hoy. Es triste, ¿verdad?, que en una época tan especial, como tan moderna, exista esta clase de situaciones, de circunstancias contra la iglesia. Pero es que la Biblia nos asegura que nosotros vamos a experimentar estas cosas mientras estemos sobre esta tierra. No importa la época que vivamos. No importa el mundo en que vivimos. La iglesia será perseguida. Ante esas noticias, ¿qué hace la iglesia? Se une. Ora. Espera en el Señor. Confía en la bondad de Dios. Confía en la obra preciosa del Espíritu Santo que trae fortaleza, trae consuelo, trae vigor para continuar el camino y seguir siendo cristianos llenos de amor y de pasión por Cristo y seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo.
Sabemos hoy que hay culturas ateas, hay culturas enemigas del Evangelio, hay países donde sus filosofías, su política es contraria al Evangelio, contraria a Dios. Y cuando las autoridades son contrarias al Evangelio de Dios y a Cristo, los que somos cristianos vamos a ser perseguidos. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Cuál fue la decisión de los religiosos del entonces? La misma decisión de los religiosos de hoy. Querer tapar la boca de los que anuncian el Evangelio, querer cegar la vida del que proclama el nombre de Cristo. Una vida religiosa pagana, salida del contexto bíblico, puede perseguir, puede criticar, puede burlarse, puede convertirse en seria oposición a la predicación del Evangelio. Los discípulos del Señor fueron perseguidos, puestos en la cárcel, y algunos de ellos muertos, asesinados por la predicación de la verdad de Dios. La palabra de Dios nos advierte de estos hechos. Pablo, escribiendo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, verso 12, dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús dijo, escribe Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pedro escribiendo a la iglesia, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Dos cosas aquí muy interesantes. Dice, vamos a experimentar persecución. ¿Por qué causa? Ojalá que no sea por nuestras malas obras. Porque si hay malas obras, no es persecución. La justicia se establecerá sobre el que peca. Pero aquí está hablando al cristiano que vive la vida cristiana bíblicamente, al cristiano que predica el Evangelio. Dice, vas a sufrir persecución. Pero ¿qué dice el Señor? Que seremos bienaventurados. Aleluya. Cuando por causa del Señor nos persigan. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Otra vez. Si somos vituperados por causa de Cristo, somos bienaventurados. El mismo Espíritu Santo que vive en nosotros nos fortalecerá, nos ayudará. Y Él nos consolará y Él nos ayudará para salir triunfantes ante toda esta situación de la vida. Aunque Dios sea blasfemado por este mundo, por nosotros, dice Pedro, es glorificado. Todos estos textos bíblicos nos aseguran que somos bienaventurados si sufrimos por causa de la predicación del Evangelio, por causa de la verdad que predicamos, que es Cristo. Pero también nos advierte que vamos a sufrir. Seremos perseguidos, tendremos aflicción, muchos dolores vendrán sobre nuestra vida por ser cristianos, por ser fieles al Señor. Pero una cosa alentadora es que el Espíritu Santo nos acompaña, nos fortalece, nos consuela, nos anima y nos advierte que vamos a ser eternamente bendecidos por el Señor. Quizá no todos vamos a sufrir esto. Unos sí, otros no. Pero quien lo sufra, póngase firme.
Y no importa. Cristo dijo, si perdemos la vida por causa de Él, la hallaremos, la ganaremos. Entonces, anunciamos el Evangelio. Sigamos testificando de Jesucristo. Nos rechacen o nos acepten. Permanezcamos firmes en la verdad del Señor y prediquemos esa verdad. Digámosle al mundo que el mundo tiene que conocer a Dios, que tiene que arrepentirse de sus pecados, que debe venir a una relación personal con Cristo. Prediquémoslo. Digámosle al mundo que el mundo es pecador y que debe arrepentirse de sus pecados, dar su vida a Cristo, conocerlo y amarlo. Entonces hay vida eterna para el mundo. Anunciemos el Evangelio. No nos detengamos, porque nada ni nadie, por mayor oposición que exista, nos impedirá anunciar el reino de Dios, para gloria de Dios y salvación de los perdidos. Tercer conflicto. Llevar una vida conforme a las normas justas de Cristo. Óigame bien esto. Llevar una vida conforme a las normas justas de Cristo traerá burla, menosprecio, rechazo, aún en la familia. Burla, menosprecio, rechazo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la empresa. Puede suceder esto. Cuando una persona o una familia abrazan el Evangelio y se convierten a Jesucristo, probablemente van a recibir burla, van a ser menospreciados, van a ser rechazados de parte de familiares, amigos y conocidos. El Evangelio verdadero, la conversión a Cristo, no tienen muchos amigos. Por lo tanto, quienes decidimos ser seguidores de Jesucristo, vamos a sufrir ese tipo de experiencias. Burla, menosprecio, rechazo. Muchos hermanos han sido despedidos de sus hogares y de sus trabajos. Han sido rechazados en esos círculos de amigos en la universidad, en el colegio, en la empresa, en el trabajo. ¿Y por qué causa? Por Cristo, por la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Miles de ellos, esto alegra mi corazón, miles de esos hermanos que han sido menospreciados, de quienes se han burlado por causa de ser cristianos, miles de ellos permanecen firmes en la fe. Han vencido todo tipo de agravio, persecución. Hoy viven disfrutando del cumplimiento de las promesas de Dios. Viven disfrutando de la presencia de Cristo. Y si murieran hoy por causa del Señor, la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman, será puesta en sus vidas. Pero también otros no han sido fieles. Otros no han soportado el rigor de esa persecución, de esa burla, de ese menosprecio. Y se han apartado de la fe. Se han apartado del Señor. Se han apartado del Evangelio. Esa es la realidad también que vivimos en la iglesia del Señor. Quiero compartir con ustedes lo que escribe Judas en su carta, versos 17 al 21. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice la Biblia proféticamente: habrá burladores.
Habrá gente que menospreciará la verdad, que vendrá en contra de la verdad que es Cristo, que es el Evangelio del Señor. Los ha habido, los hay hoy, los habrá mañana. Siempre. Y vamos a ser afectados en alguna medida por ellos. Pero ¿cuál es el consejo que nos da el Espíritu Santo en esta palabra? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando siempre en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es para vida eterna. La exhortación recibida en estos textos bíblicos nos encamina a refugiarnos en el amor de Dios, en una fe firme, a refugiarnos en la oración, en el clamor a Dios, aún en la intercesión por aquellos que nos persiguen. También nos inspira, nos exhorta a que tengamos comunión entre nosotros como hermanos en Cristo, con la iglesia del Señor. Usted podrá ser perseguido por el mundo, pero tiene una familia en la que usted puede refugiarse. Es la familia cristiana, la familia de la iglesia, los hermanos en Cristo, nuestros hermanos en la fe. De ahí la importancia de restablecer la comunión con nuestros hermanos en Cristo, de mantenerla, de congregarse, de anhelar estar juntos. Bueno, hoy no podemos, mañana, quizá pronto ya lo vamos a hacer otra vez. Pero es tener comunión con nuestros hermanos en el Señor. Una estrecha amistad y comunión con ellos. Ahí está Cristo. No olvidemos que el Señor Jesús experimentó todos esos vejámenes. De Él se burlaron, a Él lo juzgaron, lo menospreciaron, cometieron tantos vejámenes contra Él. Sin embargo, en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue sustentado por la presencia del Padre. Él fue ayudado y dirigido por el Espíritu Santo. Nosotros también disfrutamos de la presencia del Padre, de la ayuda del Espíritu Santo, de las promesas de la palabra de Dios. Los burladores, los que nos menosprecian por causa del Evangelio, los que no aman el Evangelio, por lo cual no nos aman a nosotros y nos juzgan, quiero decirles una verdad, no la olviden. Han existido siempre, están hoy y estarán mañana. Ahí van a estar. El que es enemigo y ahí va a estar. El que es amigo del Evangelio va a estar también. Pero Dios nos va a ayudar para vivir la vida cristiana, para seguir proclamando la gloria de Dios, anunciando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, aunque encontremos oposición y aunque se burlen de nosotros y aunque nos menosprecien y nos juzguen. Vamos a estar firmes hasta el fin. Un cuarto conflicto. Escuche, la defensa de la fe, la defensa de la doctrina de Dios, de la verdadera vida cristiana, y estar abiertamente en contra de la adulteración de la palabra de Dios, estar en contra de las herejías que hoy escuchamos y vemos que se practican. ¿Qué va a ocasionar? División y conflicto aún dentro de la misma iglesia del Señor. Voy a decirles algo que va a sonar muy fuerte. Los falsos profetas y los falsos maestros, las doctrinas falsas, ¿de dónde han salido? La mayoría, si no todas, del mismo entorno de la iglesia. Hombres y mujeres que por su vanidad, su prepotencia, su arrogancia, su soberbia, por tener un corazón no humilde ni manso,
han aparecido, se han levantado con cosas extrañas, visiones y supuestas revelaciones. Y esos se vuelven enemigos de la verdad. Esos son los enemigos más firmes contra la verdad de Cristo, contra los verdaderos cristianos. La Biblia dice que estaban entre nosotros. No soportaron la verdad de Dios y salieron con sus propias verdades, que no son otra cosa que grandes mentiras, adulteración de la palabra de Dios, y se levantan como enemigos de Cristo. La verdad es que analizando este tema, encontramos que aún dentro de la iglesia del Señor Jesús hay falsos maestros y falsos profetas. Estos estarán en contra de la verdad y de la verdadera doctrina de Cristo. Y cuando nosotros nos levantamos para defender la doctrina del Señor, la fe en Cristo, vamos a chocar. Y estos se van a convertir en enemigos de la verdad y enemigos de quienes predicamos esa verdad. Viven o andan una senda torcida. Predican el evangelio para sus propios intereses. Debemos tener el conocimiento de la verdad. Debemos conocer la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. Vivirla, defenderla, pero también predicarla. No todos los que predican lo hacen para agradar a Dios y conducir al pecador al arrepentimiento. Algunos perversos que adulteran la palabra de Dios predican la Biblia también, pero lo hacen por sus propios intereses carnales, económicos y diabólicos. Un espíritu falso, un espíritu de engaño se levanta en medio nuestro. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Leer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, vivir en la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Cuando el cristiano conoce las escrituras, las lee, las conoce, las abraza, las cree, las ama, las cumple, aunque se levanten esos engañadores y choquen contra usted o contra mí, nosotros vamos a triunfar porque la verdad siempre triunfa. La justicia siempre triunfa. Leamos a Judas, los versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Predicar la verdad, defender la verdad, es levantarse con el poder del Espíritu Santo, hacer frente a un enemigo que quiere adulterar las Escrituras, quiere desvirtuar la grandeza y la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice la Escritura aquí? Que debemos defender la salvación, la fe, la doctrina, la verdad, la palabra. No peleando. Pero el cristiano que conoce la verdad que es Cristo y conoce las Escrituras, se pone de pie firme y defiende cuando tiene que hacerlo con seriedad y virtud de Dios y poder de Dios y autoridad de Dios, defenderá su fe en el Señor, defenderá la doctrina verdadera. Nuestra fe y salvación en Cristo Jesús debemos siempre tenerla clara, amarla, cuidarla y defenderla. Vendrá gente o se levantarán personas de en medio de la misma iglesia que traerán
y predicarán falsas doctrinas. Esas doctrinas niegan al Padre, niegan al Hijo o niegan al Espíritu Santo. Esas doctrinas nos enseñan que no importa cómo vivamos, Dios es bueno. Y si Dios me perdonó ayer, ya me perdonó de mis pecados que haré mañana. Qué torcidas son esas mentes y esos corazones. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Enseñarán doctrinas que conducirán a los incautos y descuidados a la perdición y los llevarán lejos de Dios, de la iglesia y de la verdad. ¿Sabe qué enseñan muchas de estas doctrinas? Nada es pecado. Haga lo que su conciencia le diga que haga. Dejan en manos del hombre decidir si esto es bueno o esto es malo. Ya la Biblia dice qué es bueno, qué es justo, qué es malo, qué es pecado. Ya la Biblia determina vida eterna para el que ama lo justo y a Dios, y condenación eterna para el que se aparta de Dios y ama el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es lo que ha determinado Dios, no lo que el hombre piensa de Dios, no lo que el hombre piensa que debe vivir o cómo debe vivir. Ya Dios lo ha determinado. Pero hay una cosa seria en esto. Usted y yo hemos conocido la verdad. Estamos en el verdadero, en el Dios glorioso, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en el Espíritu Santo quien vive en nosotros. Estamos en la palabra de Dios. Defendámosla. Sigamos predicándola. Y si se levantan doctrinas falsas, corramos la cortina y avancemos. Con muchas de esas cosas no perdamos el tiempo discutiendo, pero cuando hay que defender la fe, hay que defenderla con todo valor y seriedad. Permítanme leerles lo que escribe Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versículos 15 al 21. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Veamos hasta ahí. Estas palabras de Pablo advierten que no todos los que predican lo hacen por amor a Cristo y a la verdad. No todos lo hacen porque han tenido un llamamiento al ministerio. Lo hacen por intereses materiales, carnales, económicos. Nosotros que hemos sido llamados para ser ministros del Evangelio, para ser cristianos hijos de Dios, que anunciaremos el reino de Dios y haremos discípulos, debemos defender la verdad, defender nuestra fe en Cristo, como el apóstol escribiera, nuestra común salvación, la verdadera doctrina de Cristo, aunque seamos perseguidos, encarcelados o muertos por ello. Hay que hacerlo. Hermano, déjeme decirle esto. No se asuste. Tranquilo. El que yo le predique esto no tiene que causar terror en su vida. Me voy a esconder porque entonces... No, tranquilo. Sigamos viviendo la vida tranquila, placenteramente en Jesús. Sigamos viviendo la vida obedeciendo al Señor y a su palabra, proclamando el nombre de Cristo, proclamando esta verdad gloriosa de Dios. Prediquemos el Evangelio. Testifiquémosle a nuestra familia, a nuestros amigos. Y cuando los enemigos nos den oportunidad, también testifiquémosles. Tranquilos, unos nos menospreciarán, se burlarán, nos rechazarán, actuarán de forma violenta en algún momento. Otros no.
Otros dirán, háblame, enséñame, muéstrame el camino, la senda de Cristo. Vale la pena. Mientras unos impiden, se oponen, cientos y cientos quieren a Cristo. El Espíritu Santo que está con nosotros nos ayudará para enfrentar la oposición, todo aquello que está contra el Evangelio, pero también nos ayudará, nos inspirará y nos dará sabiduría y gracia para predicar el Evangelio en los que quieren recibirlo. Quinto conflicto, y aquí termino. La enseñanza de Cristo sobre su paz debe sostenerse fielmente, en contraste con la verdad que por causa de él se producirá división, burla, persecución o muerte. Aunque yo sé que por causa del Señor puedo sufrir, también sé que Cristo es mi paz. Y mientras yo sufra por causa de Cristo y disfruto mi paz en Él, yo sigo predicando el nombre del Señor. Sigo siendo cristiano fiel a Cristo. Hablar y predicar de la paz que Dios es y nos da puede generar conflictos. Pero también escuchamos al Señor Jesús decir, yo soy tu paz, yo estaré contigo. Y aunque para unos yo seré espada y conflicto, para otros yo seré paz y bendición eterna. Ya sabemos y entendemos que la conversión al Señor Jesucristo puede traer conflictos entre familia, entre amigos, pero eso no impide que disfrutemos de la maravillosa experiencia de tener paz del Espíritu Santo en nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces, una realidad especial es que todos los salvados por Cristo, los que somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y Él es nuestra paz. Él es nuestro sosiego, nuestro reposo y tranquilidad. Esa paz que gobierna nuestros corazones. Para que en los tiempos críticos, cuando vamos a experimentar esa burla, ese rechazo y ese menosprecio, podamos estar tranquilos. Con nuestra mirada puesta en Cristo, con nuestra esperanza en Él. Juan 14, 27, Jesús dijo a los discípulos esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué bonitas palabras del Señor. Qué realidad tan hermosa. Isaías 26:3. Le dice Isaías al Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios es nuestra paz y nos guardará en Él en completa paz. ¿Por qué? Porque en Él hemos confiado. Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 7 y 9. 7 y 9. Escribe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué nos dicen estas palabras de Dios? Son promesas de Dios. Nos aseguran que en Cristo tenemos paz. Nos aseguran que en Él somos guardados en completa paz cuando confiamos en Dios. Nos aseguran victoria en medio de la tormenta y de las pruebas. Nos aseguran ser consolados en medio del dolor, la aflicción que se generan por ser cristianos, hijos de Dios o predicadores del Evangelio. Así que, con respecto a la paz, hay dos verdades bíblicas irrefutables. La primera es que Dios
es el Dios de paz. Y debemos predicar al Dios de paz. Predicar al mundo de la paz que es Cristo. Esa es una verdad. Pase lo que pase en nuestra vida o con nuestra vida, predicaremos hasta que nuestros ojos se cierren para siempre que Cristo es nuestra paz. Claro que sí. Pero la otra verdad es que por causa del Señor Jesucristo, de nuestra conversión a Él y al Evangelio, por causa de haber sido llamados a predicar el Evangelio, a predicar la verdad de Dios, vamos a tener enemigos. Algunos se burlarán, otros nos menospreciarán, otros nos perseguirán. Y quizá permita Dios o permite Dios que otros ocasionen muerte. Esas son dos verdades. Vamos a vivir con ellas. Yo voy a salir a predicar y puede ser que voy a encontrar oposición a la predicación. Pero Cristo es mi paz. Es probable que voy a sufrir por causa del Señor Jesús, pero Cristo es mi paz. Es probable que haya rupturas al interior de la familia por causa del Evangelio, pero Cristo es su paz. Permítanme concluir. La experiencia más maravillosa que el ser humano puede disfrutar en la vida y agradecer a Dios por ella es su conversión a Cristo. Conocer al Padre y al Hijo, abrazar el Evangelio y vivir la vida cristiana para la gloria de Dios. Hay una vida nueva, hay una vida abundante, hay vida eterna. Sin embargo, esta experiencia lo llevará a ser vituperado, a recibir burla, persecución o muerte. Su familia, sus amigos, el mundo y el mismo diablo pueden ser enemigos por causa de Cristo. Gocémonos, alegrémonos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo nuestro Señor. Seremos recompensados, consolados y acompañados por el Espíritu Santo siempre. Esto dijo Cristo. Mateo 5, 10, 11 y 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amada iglesia, yo estoy contento. Yo sé que usted también está contento. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra vida, porque Cristo es nuestra salvación, porque Cristo es todo en nosotros, porque Cristo es nuestra paz. Si hoy usted está viviendo esta experiencia dolorosa de ser menospreciado por la familia, de experimentar burla por causa de Cristo, de ser perseguido por el Evangelio, tranquilo. A usted y a mí nos espera la corona de vida que el Señor ha preparado para los que lo amamos y esperamos su venida. Oremos por esas personas. Con sabiduría miremos que ellos son instrumentos del maligno para hacernos daño. Ellos sin el maligno no nos harían daño. Yo he aprendido a mirar al diablo detrás de todo enemigo del Evangelio. Y por la gente que se levanta en contra, yo oro. Pido a Dios que tenga misericordia. Que puedan llegar al conocimiento de la verdad como el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo, siendo Saulo de Tarso, fue un perseguidor brutal? Un hombre que odió el nombre de Cristo y odió a los cristianos, a la iglesia, y los perseguía y consintió con la muerte de muchos de ellos.
y los llevó a la cárcel. Recuerden la historia, capítulo 9 del libro de los Hechos. Camino a Damasco con sus malas intenciones contra la iglesia, Cristo se reveló a él, se mostró a él. La gloria de Dios vino sobre ese hombre y Cristo habló con él. Recuerden cómo Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo cayó humillado a los pies de Cristo, conoció a Jesús, Jesús perdonó todos sus pecados. Y se levantó Saulo para aprender la palabra de Dios, para ser bautizado en agua, para ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, y para convertirse en uno de los más grandes predicadores del Evangelio en toda la historia del cristianismo. Por eso le digo, tranquilo, si su familia es el enemigo del Evangelio y de usted por causa del Señor, no choque contra ellos. Ore por ellos. Bendígalos, sírvales. Es su familia. Es su esposo, es su esposa, son sus hijos, son sus padres, son sus primos, son sus tíos, es su abuelo, su abuela. Ore por ellos. Puede ser que mañana el Señor en su misericordia haga de ellos personas nuevas, salvas por su amor, su gracia, y los convierta en predicadores del Evangelio. Si en la universidad hay amigos, en el trabajo, en la empresa, que lo rechazan a usted por ser cristiano, que se burlan de usted, siga siendo luz en medio de ellos. Siga orando por ellos. No los insulte, no pelee con ellos, no discuta con ellos, no entre en pleito con ellos. Déjelos en las manos de Dios. Usted siga haciendo su tarea, viviendo como un hijo de Dios, luz en medio de ellos, amándolos, orando por ellos, y cuando pueda, siémbreles la semilla del Evangelio de Cristo. Quizá alguno de ellos sea salvo y se convierta, como Pablo, en un predicador de la verdad que antes persiguió. Amados míos, Iglesia del Señor, qué linda experiencia haber conocido a Cristo y al Padre. Qué linda experiencia ser un hijo de Dios y ser un predicador del Evangelio. Aleluya. Vivo para ello y moriré con ello. Nada ni nadie me impedirá ser cristiano, amar a Dios. Nada ni nadie me impedirá seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y el Dios de paz está con nosotros, dándonos paz y regocijo. Oremos. Señor, te damos gracias por este lindo día, por este tiempo agradable que hemos podido pasar meditando en tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo, por dejar sembrada tu palabra en nuestros corazones ahora. Que esta semana y todo el tiempo de nuestro peregrinaje sobre esta tierra, como hijos de Dios, sean días, meses y años y toda una vida de triunfos en Cristo Jesús, de vivir la vida cristiana bíblica para la gloria de Dios y bendición de este mundo que necesita conocer a Cristo. Gracias por los amigos del Evangelio y también gracias por los que son enemigos del Evangelio, que no gustan de él, que lo rechazan, que lo persiguen. Señor, están en tus manos. Bendito seas tú que eres soberano sobre todos y sobre todo. Gracias por respaldarnos en el ministerio que nos has encomendado. Señor mío, sana a los que están enfermos ahora. Oro que los niños, los jóvenes y toda persona, aun los ancianos, sean sanados ahora de toda enfermedad, de todo virus inmundo. Sus cuerpos sean libres de enfermedades y sean sanados en el nombre de Jesús. Oro que el triste reciba gozo y paz en Cristo y por Cristo. Señor, gracias por los amigos que hoy nos han acompañado. Que el Evangelio de Cristo llegue al corazón de ellos, que el conocimiento de Dios llegue al corazón de ellos y su experiencia sea hermosa a partir de hoy, que puedan conocerte y amarte. Amigos, voy a orar por ustedes. Quiero que ustedes
tomen la decisión de conocer a Jesús, de recibir el Evangelio en sus corazones, de amarlo y vivirlo. ¿Quieren hacerlo? Voy a orar por ustedes. Hagan conmigo esta sencilla oración. Digan: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por amarme y porque hoy puedes perdonar mis pecados. Yo te pido perdón de todos mis pecados. Quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador, mi Dios eterno, el Señor de mi vida. Creo en ti y creo a tu palabra. Te doy mi vida y para siempre, conociéndote, te amaré y te serviré. Amén. Gracias, Señor, por dar bendición a nuestros amigos hoy y conducirlos al conocimiento de la palabra de Dios. Espíritu Santo, llénalos de ti, que sus mentes y corazones sean libres para que al leer la palabra de Dios conozcan a Cristo y al Padre y tengan vida eterna. Gracias por ellos, por sus familias preciosas. Y gracias por ayudarnos como iglesia a estar firmes en ti a pesar de todo, de lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, una buena semana, pásenlo bien en familia y no se olviden. Esperemos que vienen tiempos buenos. No están lejanos, en el nombre de Cristo. Bendiciones para todos. Hace tiempo, mucho tiempo escuché una voz con amor me llamó, tierna y dulce adentro en mi alma, que me dijo: por siempre te amé. Desde entonces yo sirvo a Jesús, pues mi vida a Él dediqué. Proclamando su gloria he vivido a este mundo sin Dios y sin luz. Aunque llore o ría en la vida por las luchas y triunfos que venga, seguiré proclamando su amor. De este mundo sin Dios soy deudor. No habrá nada ni nadie en la vida que me impida servir al Señor, y lo haré hasta que acabe mi vida. Quiero ser un fiel siervo de Dios, y lo haré hasta que acabe mi vida. Quiero ser un fiel siervo de Dios. Tú, mi hermano, que fuiste llamado a servir en la viña de Dios, toma fuerte en tu mano el arado. Sirve a Cristo, sirve con amor. La semilla en el campo has sembrado con llanto y dolor. Te has sentido muy solo y cansado, mas contigo está el Consolador. Sigue, sigue y sigue adelante, no desmayes, fiel siervo de Dios. La corona es para el valiente y tú eres hombre de valor. Aunque mueras en plena batalla, en el cielo te espera el Señor. Él te tiene en su gloria. No desmayes,
desmayes, fiel siervo de Dios. Un lugar Él te tiene en su gloria. No desmayes, fiel siervo de Dios.